Hola a todos y bienvenidos una semana más a Tiempos Raros. Hoy tenemos un episodio especial, va a ser algo más largo de lo que estáis acostumbrados habitualmente, porque contamos con un invitado. Este invitado es Pablo Marcos del canal de YouTube Paleomanía. No sé si quieres saludar, Pablo. Buenas, muchas gracias por invitarme de nuevo, Pedro. Sí, ya le tuvimos hace un tiempo en el que hablamos de elefantes y la verdad es que salió un episodio muy interesante, así que si no lo habéis escuchado, pasad a escucharlo porque de verdad que no tiene pérdida. Y en esta ocasión vamos a hablar de bestias que de normal se considerarían de origen fantástico o algo por el estilo, ¿no? Pero que en verdad tienen un origen histórico y que de hecho incluso no han sido tan exóticas y han existido en la Europa de la antigüedad. Así que, bueno, Pablo, ¿de qué bestias vamos a hablar? Pues esto lo tenía pensado en 3 partes. La primera de ellas vamos a hablar ni más ni menos de los toros más monstruosos que hemos tenido en Europa, de los uros. Y claro, los uros, mucha gente ha oído hablar de los uros, o aurochs también llamados, y son toros, pero mucho más grandes de lo que estamos habituales a ver. O sea, estamos hablando de un toro que igual tendría de altura sobre los hombros 1,80. Sí. De una bestia que podría alcanzar 1 tonelada perfectamente, un ejemplar grande. De este tipo de uros. Y este tipo de uros, no pensemos que tenemos que retrotraernos miles y miles y miles de años, pues desaparecieron de Europa. No, en absoluto. Los últimos reportados en Europa son de un bosque del sur de Polonia de 1627. Joder, pero eso se hace nada. Eso es hace menos de 400 Sí. años. Eso se hace nada. Sin embargo, donde realmente están más reportados es en la Edad Antigua. Y uno de los primeros pasajes en los que aparece es ni más ni menos que en la Guerra de las Galias, de Julio César. Sí. Uno de los libros más conocidos de la antigüedad. Te he traído aquí un pequeño pasaje, que bueno, si quieres lo leemos, de la propia Guerra de las Galias, del libro 6, el pasaje número 28. Aquí nos dice, la tercera raza, bueno, aquí está hablando de varios animales que se encuentran por la selva Hercinia, las selvas del sur de Alemania, de la zona de la Selva Negra, por ahí. Habla de los alces, habla de los renos, animales que ya por ahí es complicado encontrar, básicamente. Sí, pues. Y también habla de otro gran animal, de un gran toro, habla de los uros. Y dice así, la tercera raza es de los que llaman uros, los cuales vienen a ser algo menores que los elefantes. Fíjate que lo está comparando con elefantes, ¿eh? Sí. Otro animal que también estaba más presente en Europa que en la antigüedad que en la actualidad. Y dice, bueno, la catadura, el color, la figura de toros, siendo grande su bravura y ligereza. Sea hombre o bestia, en avistando el bulto, se tiran a él. Mátanlos cogiéndolos en hoyos con trampas. Con tal afán se curten los jóvenes, siendo este género de caza su principal ejercicio. Los que hubiesen muerto más de estos, presentando por prueba los cuernos al público, reciben grandes aplausos. Pero no es posible domesticarlos ni amansarlos, aunque los cacen de chiquitos. Bueno, esto es mentira, ya que en el fondo el ganado vacuno que tenemos en Europa procede al final de domesticaciones de estos uros salvajes. Comprendo. Pero bueno, claro, para Julio César, pues eso era imposible. Estamos hablando de toros de dimensiones descomunales. De 1 tonelada. De 1 tonelada, es que pedazo de toros. Imagínate una corrida de toros con ese tipo de toros. O sea, madre mía. Bueno, la grandeza, figura y encaje de sus cuernos se diferencia mucho del de nuestros bueyes. Recogidos con diligencia, los guarnecen en plata y les sirven en copas en los más espléndidos banquetes. Aquí aparece, pero es que no solamente aparecen los uros en la Guerra de las Galias, sino, por ejemplo, el mismo Filipo V de Macedonia, el gobernante de Macedonia, durante la Segunda Guerra Púnica, si no me equivoco, cuando Aníbal estaba a puertas de Roma, pues él mismo asegura haber cazado un uro durante una de sus cacerías, pues muy cerca del Monte Olimpo, en la zona norte de Grecia. O sea, existían incluso en Grecia, no solo existían en Centro incluso Europa. En Grecia, no solo en Centro Europa, exactamente. En Centro Europa fueron sus últimas zonas en las que estuvieron tranquilos, pero estuvieron mucho más extendidos. Y de hecho hay representaciones incluso en mosaicos que aparecen en venatios romanas, cuando traían animales salvajes exóticos para cazarlos en coliseos. Y de hecho, buena parte de la megafauna que aún quedaba en Europa durante la Edad Antigua ha sido exterminada en parte por los propios romanos para llevarlos a coliseos y a juegos de circo. Era una pregunta, yo creo que surge de forma natural al hablar de estas bestias. ¿Cómo bestias tan poderosas, ¿no? Llegan a nuestra época sin existir, ¿no? Que han sido extintas. ¿Cómo ha sucedido la extinción de estos uros? Pues la extinción de estos uros, al final, estamos hablando de que estos animales viven en zonas
arboladas, pero con muchas calvas, los típicos bosques abiertos, ¿no? Sí. Y estas son zonas que, sobre todo durante los comienzos de la Edad Media, en Centro Europa, que era donde estaban más restringidos ya los huros, porque Sí. en el sur había habido civilizaciones muy potentes que los habían cazado, Claro. pues estos bosques se empiezan a cultivar, se empiezan a roturarse, se empieza a intensificar, pues, no solamente zonas del Sacro Imperio, sino cuando empiezan a formarse, pues, Lituania, Polonia, todas estas naciones Sí. históricas, realmente se empiezan a roturar estos bosques. Y es aquí cuando ya se empieza a amenazar el uro. El uro va primero reduciéndose las dimensiones, los últimos uros apenas tenían 1,5 metros de altura sobre los hombros, y posteriormente ya, pues claro, van quedando menos manadas hasta que la última reportada, pues en 1627, hace nada, ya habíamos incluso descubierto América, desaparece por completo. Desaparece por completo. Bueno, como dato curioso, yo no sé si has leído Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, ¿no? Pero aparecen los uros. Aparecen los uros también en Juego de Tronos. Tronos. Como bestia fantástica. Yo cuando lo leí de pequeño asumí que era una bestia mitológica, ¿no? Que eran, pues eso, toros enormérrimos que no tenían ninguna base histórica. Y los usan los salvajes, que están al norte del muro, ¿no? Pues para desplazarse, como carne, un poco como los mongoles y los pueblos de la estepa usaban a los caballos, ¿no? Lo que pasa, pues que duro, pues el pelo, todo el tema de la carne y así, pues mucho más rendimiento. Sí que, si no se, bueno, que tú has dicho que al final sí que se podían domesticar, los salvajes de Juego de Tronos sí que lo hacían, ¿no? Sí que lo hacían, se podían domesticar, de hecho. Se podían domesticar. Otro de los lugares donde aparece es en el Cantar de los Nibelungos, ahí aparecen uros también. ¿Ah, sí? Aparecen uros, y bueno, y qué narices, en cualquier castro de la Edad de Hierro europea vamos a encontrar cornamentas de uros. Qué bueno. Porque los cazaban. Los cazaban en esos momentos. Que eran habituales en la fauna europea. Eran muy habituales y de hecho eran muy agresivos. De hecho, en zonas de Moldavia, el norte de Rumanía, hay expresiones para decir, pues, de esto que no hay quien te controle, que eres un bestia, pues te comportas como un uro. Qué bueno. Fíjate, o sea, hasta ahí ha llegado la tradición histórica. Durante 400, 500, 600 años, los últimos reductos de uros han llegado incluso a entrar en la cultura, en el propio idioma. Exactamente, fíjate. Qué bueno. Está mucho más cerca de lo que nos parece. Antes de empezar el podcast, hemos hablado también de que íbamos a hablar bueno, dando por finalizado el tema de euros. Recuerdo, si tenéis alguna pregunta, podéis dejármela aquí en el podcast o en el propio Instagram. Y estoy seguro de que en cualquier momento puedo contactar con Pablo y responderos en un momento. Y si no, tenéis su canal Paleomanía para preguntarle cualquier cuestión. Le decís que venís de parte de Pedro, de Tiempos Raros, y seguro que está encantado de resolveros cualquier cosa. Claro, yo encantado. Y vamos a hablar también de leones, ¿no? Claro, de los leones. Los leones ahora mismo, cuando pensamos en leones, ¿qué pensamos? En el África subsahariana, en el Serengeti, todo eso. Pues es que, fíjate, es que me estoy yendo a la Primera Guerra Mundial más o menos. Hasta hace ni 100 años había leones, no voy a decir en Europa, porque sería mentira, pero en el norte de África, en Marruecos. En Marruecos. Existían leones. Es decir, los romanos no tenían que ir a buscarlos tan lejos. A la África subsahariana no tenían que ir hasta bajarse a la sabana, no. Sino que... Yo eso sí que he de reconocer que lo había oído. Y sobre todo, pues eso, temas como nombres de regiones, claro. Los leones en los escudos heráldicos de casas nobles de la Edad Media y tal, pues yo me imaginaba que algo tendría que ver, ¿no? Que no es simplemente por las aptitudes de honor, de valor, de orgullo que se suelen atribuir al león y que generalmente los nobles pues se echan el manto, ¿no?, encima, sino que algo me olía de que también tenía que haberlos, ¿no? En Europa eran cazados también. ¿Cuál era la interacción de las civilizaciones europeas a lo largo de la historia con estos leones? Pues muy probablemente. Mira, te voy a resumir brevemente así la historia de los leones en Europa. Me parece estupendo. Desde hace, pues estamos yéndonos mucho más atrás, decenas y decenas de miles de años, en Europa hemos tenido una especie de león que se conoce como el león de estepa, Panthera spelea, es una especie distinta al león actual. Comprendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese león vivía en las estepas de mamut, con mamut, rinocerontes lanudos, todas estas bestias que al final hace unos 10.000 años, un poquito más, cuando empezó a remitir la última glaciación, cuando se termina el periodo glacial. Lo del Younger Dryas, ¿no? Básicamente, sí. Empieza a retrocederse y desaparecen por completo, no ya solamente de Europa, sino del mundo. ¿Qué es lo que pasa? En esos momentos, más o menos, los leones africanos, que estaban extendidos por toda África y por buena parte de Asia, hasta la India llegaban, pues en ese momento vieron la oportunidad y comenzaron a invadir Europa.
leones, que es el mismo león, la misma especie de león, Pantera leo. Exacto, y empezó a aparecerse por el sur de España, en Italia, en Grecia, en... Estamos hablando, perdón, del león africano. El león africano, exactamente. Es una rama diferente del león de la estepa. Exacto. ¿Pueden generar descendencia fértil los cruces entre ellos? O... Pues es que eso ya es muy difícil de probar. Ya, claro. Podemos encontrar, claro, eso ya es una especie extinta. De hecho, hay algunos paleontólogos que aún lo consideran como una subespecie del león africano, el león de estepa. Pero bueno, ahí ya yo soy más partidario de que es una especie distinta. Sí. Ahí ya estamos en debates distintos. Pero lo interesante aquí es que los leones, bueno, como bien has recalcado, tienen un arraigo muy potente en la cultura europea, sobre todo de la heráldica y los escudos nobiliarios. Pero esto va más allá, sino también algunos de los mitos más antiguos de la propia antigüedad, los más antiguos de la historia, realmente hablan de leones. El león de Nemea, ¿no? El león de Nemea, exactamente. Sí. El león de Nemea. O sea, ¿quién podría imaginar? Ahora mismo, cuando oímos el mito de Hércules y el león de Nemea, uno de los 12 trabajos que tenía que hacer, ¿no? Estrangular al león de Nemea, pues siempre pensamos como que quizá algún griego había viajado a tierras muy lejanas, habría visto un león y se habría imaginado algo de eso, pero no. En Grecia había leones cuando el mito del león de Nemea comenzó a aparecer. Exactamente. De hecho, en Grecia tenemos presencia de leones, en la zona de Tesalia sobre todo, hasta principios de la Edad Media. Con el Imperio Bizantino seguía habiendo leones ahí. Seguía habiendo leones. Yo la zona de Tesalia la había oído pues por ser la cuna de los grandes caballos que sirvieron en el ejército de Alejandro y demás. Pero no me hacía una idea de que también existieran leones. Yo, la verdad, me imaginaba, ¿no?, en mi cabeza que las cacerías exóticas de leones que podían haber hecho Alejandro y sus compañeros pues se habían realizado ya en Asia. Pero, o sea, era posible cazar leones en la región en la propia corte de Alejandro Magno. Sí. Ya estaban bastante más reducidos en número, es decir, ya eran mucho más frecuentes en otras zonas y aquí ya estaban pues como los uros, ya estaban un poquito renqueantes. Sí. Pero existían en Europa. Existían en Europa. Y respecto a este tema que hemos hablado de la heráldica y así, por ejemplo, el Reino de León, aparte de, lógicamente, la relación que tiene la fundación de la ciudad de León por parte de las legiones romanas, ¿qué relación tiene el nombre de León con esos leones europeos? ¿O tiene algo que ver? ¿Existe alguna conexión antigua? ¿O es simplemente que...? Pues yo creo que ahí es simple casualidad. Yo creo que vemos tanto la palabra... Esto es opinión personal, yo no soy un experto en lingüística ni mucho menos, pero vemos tanto la palabra león en muchos casos en Europa, como león aquí en España, o Lyon en Francia, que yo creo que eso va más pues por el tiro de que el legio... Al final es muy parecido. Una raíz similar. Es una raíz muy similar y al final ambos desembocan en león. Sí, es fácil evolucionar desde ahí. Exactamente. Es así. Y sobre el tema de este león de la estepa, ¿desde qué año más o menos se mueve hasta en qué año fue extinto? Porque, por ejemplo, tú hablas del origen del mito del león de Nemea. ¿Cuándo empieza a surgir este mito? Un poco una horquilla histórica por situarnos... en este león de la estepa, en este que me imagino que de dimensiones. El león de estepa es muy anterior. No creo que el mito de Hércules proceda del león de la estepa, porque el león de la estepa ya hace 10.000 años ya no existían leones de la estepa en Europa. Y bueno, tal vez, pero no creo que podamos retrotraer tanto el mito. Claro. Sin embargo, el león de estepa era más grande que el león actual. Sí. Es bastante más grande. Es por una cosa que se llama la ley de Bergman, que básicamente nos dice... En el último podcast, de hecho. Exactamente, que cuanto más al norte, cuanto condiciones más frías, tienden a ser más grandes muchos animales, porque minimizan sus pérdidas de calor. Y al final esto hace pues, que tengamos leones de perfectamente 200 y pico, 300 kilos, que es igual 100 kilos más que un león actual. Sí, es más o menos lo que pesa un tigre a día de hoy. Y los tigres son considerablemente más grandes que los leones. Y respecto a... Es que me ha parecido muy interesante, ya que aquí en Tiempos Raros hablamos bastante de mitología, ¿no? El tema del león de Nemea. Esto es un mito que surge en la época dorada, ¿no? De Grecia, en torno al 1000 a.C., algo así. Me figuro que sí, ya en la época, en la Grecia oscura, ya después de la guerra de Troya, la caída de la de bronce y todo eso, imagino que en esos momentos es cuando podemos encontrar el origen. Lo que pasa es que igual vienen incluso de más atrás, porque hay muchos mitos que tienen una raíz común, tienen una raíz por el tema indoeuropeo. Es que es un asunto muy complicado. Es un asunto complejo, es como lo del Arca de Noé, que procede al final de miles y miles y miles de años atrás. Sí, es que es así. Básicamente. Sí. Tema leones. ¿Nos ha quedado algo más de hablar de tema leones?
¿Algo más pendiente? Pues bueno, como curiosidad te puedo comentar que el león de estepa, o sea, estamos hablando, tenemos al león africano, que le hemos tratado, que luego se movió a Europa. El león de estepa, el que teníamos en Eurasia, en las estepas de mamut, junto a los mamuts. Pues ese león, hace unos 100.000 años, bueno, realmente más atrás en el tiempo, pero hace unos 100.000 años ya había cruzado al continente americano, había quedado aislado durante las glaciaciones y había dado origen a otra especie, al león americano. Qué interesante. Que era más grande todavía que el león de estepa. Precisamente, o sea, ¿qué es lo que sucede? Ya como curiosidad, no tiene mucho que ver con el tema del podcast, pero ¿cómo se genera esa megafauna americana? ¿Por qué condiciones hay en América, ¿no? que dan lugar a animales tan grandes, ¿no? Encima en un montón de ámbitos? Pues bueno, realmente al final eso es un poco, está bastante sesgado porque esa megafauna americana hemos tenido animales igual de grandes en Europa o incluso más grandes. Claro, lo que pasa es que han sido extintos antes, ¿no? Más o menos en épocas parecidas. Es decir, lo curioso de la megafauna americana es que se mantuvo relativamente intacta hasta hace unos 11, 12.000 años, incluso algunos 7, 8.000 años en algunos casos concretos en América del Sur, y de repente fueron exterminados en un abrir y cerrar de ojos. No se puede relacionar con algo tan simple como el retroceso de un bioma de la estepa de mamut al final de las glaciaciones. Es algo más complejo, es un tema que se mete en los humanos, se mete en cambios climáticos. Caza masiva, quizás. Sí, hay una teoría que se llama la Blitzkrieg, en teoría, que dice que los humanos no habían cruzado a América hasta hace apenas 15, 14.000 años y en cuanto entraron fue, venga, sálvese quien pueda, una guerra relámpago. Sí. Qué interesante, qué interesante. Y el retroceso, por ejemplo, también de los leones africanos del norte de África al África subsahariana, ¿a qué se ha debido? También tema similar a los uros por la caza de diferentes imperios. La caza y sobre todo yo te diría que las venatio romanas. Sí, los juegos de circo romanos han hecho muchísimo daño a la megafauna europea porque muchos de estos animales que ya estaban aislados en ciertas zonas, que ya estaban, pues ya no estaban tan valientes, tan osados a salir a todos lugares porque tenías civilizaciones muy potentes, tenías ya muchas ciudades grandes. Pues esos animales que estaban ya casi en sus refugios prácticamente fueron exterminados por los romanos. Sobre todo por los romanos, por otros imperios también, pero sobre todo por los romanos, que es lo que más nos interesa aquí. Así que yo diría que una de las causas principales del retroceso de los leones del norte de África ha sido Roma. Bueno, ya lo has mencionado un par de veces, la palabra venatio. Igual algunos de los que nos oyen no conocen exactamente lo que es una venatio. Has mencionado un juego de circo. ¿Qué es exactamente un juego de circo romano, una venatio? Pues tenemos, en los coliseos se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer luchas de gladiadores, se puede incluso inundar y hacer naumaquias, traer naves de guerra y montar un pifostio terrible, que ya me gustaría recoger luego eso ahí, achicar agua. A cubos, Paulo. Sí, joder. Por eso tenían esclavos. No, sí. Se nota que no les pagaban, ¿eh? Sí. Pues las venatio eran básicamente traer bestias exóticas, que pueden ser pues leopardos, leones, uros, animales que la gente no estaba acostumbrada a ver en el Lacio, en Hispania, en estas zonas, pero que tampoco eran tan extrañas en el mundo europeo, pues traerlas aquí a estos lugares para directamente cazarlas. Y que cazarlas delante de gente, sin más misterio. A modo de espectáculo. A modo de espectáculo, pan y circo puro y duro. Sí. Porque yo lo que sí que había oído era pues el típico tema de cacerías que le sueltan delante del rey y tal, pero no, esto era pan y circo puro y duro. Pan y circo puro y duro, sí. No hemos cambiado tanto. Es así. A mí me parece una analogía muy interesante el tema de la correlación entre el Imperio Romano, ¿no? Y pues bueno, nuestra civilización actual, que se pueden ver muchas conexiones, sobre todo en la forma de depredación que tenemos y cómo estamos haciendo retroceder pues prácticamente cualquier ecosistema que se nos planta delante. Desde luego. Es así. Y bueno, ya estamos terminando, llevamos una charlita de unos 20 minutos y me has comentado antes que tenías una sorpresa para mí sobre los pingüinos. Una pequeña sorpresa. Cuéntame, sí. ¿Qué sorpresa tienes para mí sobre los pingüinos? O sea, los pingüinos son esos pajaritos, ¿no?, que tenemos en la Antártida, tan graciosos así, de 1 metro de altura o incluso más pequeños. Pues, y si yo ahora mismo te digo que los pingüinos no existen en la actualidad, que se han extinguido hace más de 100 años. Pues yo te diría que eres un mentiroso porque yo he visto fotos de pingüinos, he visto vídeos de pingüinos y los he visto en el zoo, de hecho. Vale, ahora ya te cuento lo que hay detrás. Sí. Los pingüinos realmente deben su nombre a una confusión.
ellos no fueron los que originalmente se llamaron pingüinos. Ah, ¿no? Los que se llamaban pingüinos originalmente era un pájaro, superficialmente parecido incluso a los pingüinos, pero que no está para nada relacionado con los pingüinos, que vivía en el Atlántico Norte. Se llama el alca gigante. El alca gigante. De hecho, si tú ahora mismo buscas pues el nombre del alca gigante, el nombre científico, te vas a dar cuenta de que ni más ni menos que es Pinguinus impennis. De hecho, sí, sí. O sea que el género Pinguinus no es un pingüino, es un alca gigante. A estos es a los que se empezó a llamar pingüinos. Y una vez se comenzó a explorar el Atlántico Sur, los ingleses, los españoles, cuando lo empezaron a explorar, dijeron, coño, pingüinos. Porque eso, que realmente eran los pájaros bobos, que no son pingüinos, pero los llamaron pingüinos en referencia al alca gigante. Y este alca gigante desapareció en 1800 y poco, cazado también. También cazado. No hay sorpresas. Nos lo comimos o le echamos de su ecosistema y bueno, punto. Sin más. Sí. Hay especies que se quedan en los libros de historia. Igual nosotros en unos miles de años pues también aparecemos ahí. Sí, en los libros de quién me gustaría ver, pero veremos. Habrá que ver. Es así. Pues nada, muchísimas gracias por esta charla, Pablo. Nada, Pedro, cuando quieras. Lo he disfrutado un montón y yo creo que hemos aprendido todos juntos. Espero que lo hayáis disfrutado, a todos los oyentes de Tiempos Raros. Y recordar que podéis seguirme en Instagram, tenéis un Linktree desde el que podéis escuchar el podcast en prácticamente cualquier plataforma. Y si os gusta el contenido y queréis apoyarlo, por 2 euros al mes podéis haceros suscriptores y tener acceso a contenido exclusivo. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente episodio.